Necesito contar esta historia que me pasó cuando estuve en Tlaxcala por motivos de trabajo. Me llamo Santiago y tengo 32 años. Soy periodista investigador y, en aquel entonces, viajaba por pueblos pequeños recolectando historias locales para una serie de reportajes sobre leyendas urbanas mexicanas. Siempre fui escéptico. Me gustan los hechos concretos, las pruebas tangibles. Pero aquella noche, algo sucedió, algo que me hizo cuestionar todo en lo que creía. Había llegado a Apizaco al atardecer. El día estaba nublado y un viento frío soplaba por las calles de la ciudad. La gente pasaba apurada, encogida en sus abrigos, como si presintieran algo. Conseguí un cuarto sencillo en una posada cerca de la central de autobuses. Nada lujoso, pero suficiente para pasar la noche antes de seguir mi viaje 2 días después. Por lo pronto, viajaría a algunos pueblitos cercanos para recopilar sus historias y luego regresaría a la pensión. Esos 2 días fueron tranquilos. Tomé taxi y viajé en camión para moverme. En los pueblitos de la región, escuché muchas historias y leyendas locales, algunas medio fantasiosas, pero otras me dejaron intrigado, lo confieso. Después de esos 2 días, era hora de continuar a un lugar más lejano, así que tomaría el autobús nocturno en la central de Apizaco. Después de recoger mis cosas en el cuarto, salí a buscar algo de comer antes del viaje. En la pequeña tiendita de la central, una vendedora mayor, la señora Rosa, me sirvió un tamal y empezó a platicar. Cuando mencioné que estaba ahí para escribir sobre leyendas locales, su cara se puso seria. ¿Ya oíste hablar del hombre sin rostro?, preguntó ella, en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Negué con la cabeza. Entonces me contó sobre las desapariciones que ocurrían desde hace años en la región. Pasajeros que tomaban autobuses nocturnos y nunca llegaban a su destino. Testigos hablaban de un hombre de traje que entraba sin que nadie lo viera llegar y que, una vez dentro del autobús, todo cambiaba. Si él sube, no lo mires, no le hables y, sobre todo, no trates de entender lo que es. Las palabras de la señora me sacaron una risa nerviosa. Era solo una leyenda, una historia repetida para asustar a los fuereños. Pero algo en sus ojos me hizo dudar. Un miedo genuino. Pagué la comida y caminé de regreso a la central. El cielo ya estaba completamente oscuro. Mi autobús saldría en pocos minutos y el andén estaba prácticamente desierto. Subí a bordo y elegí un asiento a la mitad del vehículo. El chofer, un señor mayor de cara cansada, me observó por el retrovisor. «Eres nuevo por acá, ¿verdad?», dijo, mientras prendía un cigarro. Asentí. «Entonces escucha. Si algo raro pasa, nomás quédate quieto. Finge que no ves nada». Eso me incomodó, pero no tuve tiempo de responder. Las puertas se cerraron y el autobús empezó a moverse. Miré alrededor. Solo había 3 pasajeros además de mí. Un hombre con sombrero dormido, una mujer cargando un bebé y una señora mayor sentada adelante, con los ojos cerrados. Un silencio absoluto dominaba el ambiente. Lo único que se oía era el ronroneo suave del motor y el ruido lejano del viento afuera. El autobús avanzaba por la carretera oscura dejando la ciudad atrás. Me recosté en el asiento e intenté relajarme, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Un mal presentimiento, como si algo invisible estuviera ahí, esperando el momento justo para revelarse. La carretera se extendía frente a nosotros, un túnel de oscuridad punteado solo por los faros amarillentos del autobús. El balanceo monótono del vehículo y el ronroneo suave del motor deberían ser reconfortantes, pero no lo eran. Había algo malo en ese viaje, una sensación de que íbamos hacia un destino al que no deberíamos llegar. Mirando por la ventana, vi que la neblina empezaba a acumularse, densa y espesa, como un velo ocultando todo más allá del asfalto.
Los postes de luz que bordeaban la carretera parpadeaban intermitentemente, sumergiendo el autobús en segundos de oscuridad absoluta. Cada vez que las luces se apagaban, una sensación extraña me recorría, como si algo allá afuera se estuviera moviendo, acercándose un poco más. Volteé la cara hacia el interior del autobús. El hombre del sombrero seguía dormido, inmóvil como una estatua. La mujer sostenía a su bebé contra el pecho, meciéndolo suavemente. La señora mayor de adelante seguía con los ojos cerrados, pero ahora su cara parecía tensa, como si se estuviera forzando a no abrir los ojos. Traté de convencerme de que era solo el cansancio jugándome malas pasadas. Agarré mi celular para ver la hora. 11:47 p.m. Todavía faltaba por lo menos una hora para llegar a mi destino. Suspiré y me recosté, tratando de encontrar una posición cómoda. Pero en ese instante sentí algo diferente en el aire. El autobús desaceleró y un chirrido largo resonó cuando las llantas pasaron por encima de algo en la carretera. Miré hacia adelante y vi que nos estábamos acercando a un punto de parada. Era un paradero solitario, sin iluminación, en medio de la nada. No había casas ni pueblitos cerca, solo una carretera que se perdía en la oscuridad. El chofer miró por el retrovisor y por un momento pareció indeciso. Vi sus dedos tamborilear en el volante, vacilantes. Pero, como si algo lo obligara, jaló la palanca y las puertas del autobús se abrieron. Fue cuando él entró. Un hombre alto, de traje oscuro, subió los escalones del autobús con movimientos lentos y calculados. Había algo perturbador en él. Su cuerpo parecía perfectamente alineado, sin ninguna rigidez o incomodidad, como si no fuera afectado por las reglas normales de la anatomía humana. Pero lo que más me heló la sangre fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había solo una superficie lisa y pálida, como un maniquí de cera sin terminar. Mi cuerpo se puso tieso. Intenté desviar la mirada, pero era imposible. Lo que estaba viendo no tenía sentido. El hombre sin rostro caminó por el pasillo, cada paso resonando con un peso antinatural. Pasó junto a la señora mayor, la mujer con el bebé, el hombre del sombrero. Ninguno de ellos reaccionó, nadie siquiera lo miró, como si no lo vieran, como si no pudieran verlo, y entonces se detuvo, justo a mi lado. El aire se volvió pesado, sofocante. El camión siguió en movimiento, pero todo dentro de él parecía haberse vuelto estático. Sentí un escalofrío subir por mi espinazo, cada instinto de mi cuerpo diciéndome que no levantara la cabeza, que no lo mirara. Pero ya lo había mirado, y ahora era demasiado tarde. El camión seguía adelante, pero adentro el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba pesado, asfixiante, como si una fuerza invisible drenara el oxígeno a mi alrededor. El hombre sin rostro estaba ahí, parado a mi lado, inmóvil como una estatua. Mi mente gritaba que hiciera algo. ¿Pero qué? ¿Correr? ¿Gritar? Nadie más parecía notar su presencia. El chofer seguía manejando. El hombre del sombrero dormía. La mujer con el bebé miraba fijamente por la ventana, y la señora mayor mantenía los ojos cerrados con fuerza, sus labios moviéndose en un murmullo silencioso. Necesitaba convencerme de que aquello no era real. Era solo una ilusión, un truco de mi mente cansada. Pero entonces se movió. Despacio, inclinó la cabeza hacia mí. No había ojos para mirarme, ni boca para hablar. Solo una lisura blanca y sin expresión. Pero, aún sin facciones, sentía que me estaba mirando, que me veía. Todo mi cuerpo se congeló. Mis músculos se tensaron, como si hubiera perdido el control sobre ellos. Mi pecho dolía, como si algo invisible estuviera presionándome. Quería desviar la mirada, fingir que no estaba ahí. Pero no podía.
Fue entonces cuando se sentó, en el asiento vacío a mi lado. El camión siguió bamboleándose por la carretera oscura, pero para mí, todo se había quedado en silencio. Solo podía oír mi propia respiración entrecortada y el sonido débil del motor a lo lejos. Mis manos estaban sudadas. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. El olor alrededor cambió. Un olor extraño, metálico, como hierro mezclado con algo podrido. De repente sentí un movimiento a mi lado. Algo se acercaba a mí, despacio. Una presión leve en mi brazo. Me estaba tocando. Una ola de pavor recorrió mi espinazo. Mis instintos gritaban que reaccionara, pero mi cuerpo parecía congelado. El toque era frío, como algo muerto. Una presencia equivocada, un error de la propia realidad. Y entonces lo escuché. Una voz, pero no venía de él. Era como si brotara dentro de mi propia cabeza, reverberando en mis pensamientos. Baja, grave, distorsionada. ¿Puedes verme? No era una pregunta. Mi respiración falló. Un zumbido se formó en mis oídos y sentí una presión terrible en la cabeza, como si algo estuviera tratando de instalarse dentro de mí. Quería gritar, pero mi garganta estaba trabada. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces, una mano tocó mi hombro, pero no era de él. Me volteé bruscamente y vi a la señora mayor sentada adelante. Ahora me estaba mirando directamente. Sus ojos estaban desorbitados de pavor y sus labios temblaban. Con un esfuerzo visible susurró, casi sin mover la boca: «No le hables». El camión tembló al pasar por un bache en la carretera. Parpadeé por un segundo y, cuando miré de nuevo, él ya no estaba ahí. El asiento a mi lado estaba vacío, pero yo sabía que aún estaba ahí. El asiento a mi lado estaba vacío, pero yo sabía que aún estaba ahí. Podía sentirlo. Una presencia invisible, densa, como si el aire a mi alrededor hubiera ganado peso. La señora mayor aún me miraba, los ojos desorbitados y húmedos de miedo. No dijo nada más, solo volteó la cara lentamente hacia adelante, como si quisiera fingir que nada había pasado. Traté de tragar saliva, pero mi garganta parecía cerrada. Mi cuerpo temblaba. El camión seguía avanzando por la carretera oscura y la neblina afuera parecía más espesa. Las luces parpadeaban cada vez más y, por un instante, tuve la sensación de que el mundo de afuera había desaparecido por completo, como si estuviéramos rodando en el vacío. El silencio dentro del camión se volvió opresor. Ninguno de los pasajeros se movía. El chofer mantenía los ojos fijos en la carretera, el cigarro ahora olvidado entre los dedos. Entonces, algo cambió. El motor del camión se ahogó, soltando un ronquido irregular. Las luces interiores parpadearon violentamente. Un olor fuerte a quemado invadió el aire. El chofer maldijo y jaló la palanca del freno, reduciendo la velocidad. El vehículo temblaba, como si algo invisible se estuviera agarrando de él, jalándolo hacia atrás. El hombre del sombrero despertó bruscamente, mirando alrededor con ojos desorbitados. La mujer con el bebé sostuvo a la criatura con más fuerza, murmurando algo en voz baja. Y entonces escuchamos el primer sonido. Un crujido seco, como huesos partiéndose, viniendo del fondo del camión. Mi corazón latió con fuerza contra el pecho. Lentamente, volteé la cabeza hacia atrás y lo vi. Estaba de pie, en el último pasillo del camión, aquel traje negro, perfectamente alineado. El rostro aún era una superficie lisa y pálida, pero ahora, algo en él parecía diferente, más sólido, más real, y entonces comenzó a caminar. Los pasos eran lentos, pero cada uno de ellos hacía que el camión se estremeciera, como si el propio espacio alrededor se doblara con su presencia. Nadie se movía. El hombre del sombrero agachó la cabeza, apretando las manos en su regazo.
La mujer con el bebé volteó la cara hacia la ventana. La anciana cerró los ojos con más fuerza, los labios temblando en un susurro inaudible. Era como si cada uno de ellos supiera exactamente qué hacer, menos yo. Él avanzaba por el pasillo, pasando por cada pasajero, pero a diferencia de antes, algo cambió. Empezaron a desaparecer. Cuando pasó junto al hombre del sombrero, hubo un sonido seco, como aire siendo succionado hacia un vacío. En un parpadeo, el asiento donde estaba quedó vacío. Contuve la respiración. Él siguió adelante. La mujer con el bebé temblaba, lágrimas escurriendo por su rostro. Él pasó junto a ella, y en un segundo de horror absoluto, vi al bebé mirarlo. Un gemido débil escapó de los labios de la criatura. Y entonces, en un solo instante, tanto la madre como el bebé desaparecieron. Solo quedó el asiento vacío. Mis latidos se volvieron frenéticos. El pavor crecía dentro de mí como algo vivo, sofocante. El hombre sin rostro seguía viniendo. Ahora solo quedábamos yo y la señora mayor. Ella apretó con fuerza un pequeño rosario entre los dedos, su piel arrugada temblando. Susurró algo para mí, tan bajo que casi no lo escuché. «No mires». Y entonces estaba ahí, parado frente a nosotros. Podía sentir su presencia, aplastante, devoradora, algo que no pertenecía a este mundo. El camión se estremeció violentamente. Las luces parpadearon y por un instante todo quedó oscuro. Yo sabía que, si lo miraba ahora, no habría vuelta atrás. Entonces cerré los ojos. La oscuridad me envolvió y esperé. Mantuve los ojos cerrados. El camión se sacudía violentamente y un zumbido agudo llenó mis oídos, como si el propio aire estuviera vibrando. El cuero de los asientos crujía, el motor rugía de manera irregular y el olor metálico se volvió aún más fuerte. Sentía su presencia frente a mí, pesada, aplastante, equivocada. La señora a mi lado rezaba en susurros, la voz temblorosa, como si cada palabra fuera arrancada a la fuerza de su garganta. Pero noté algo extraño. El sonido de su oración se estaba volviendo más débil, más distante. Entonces, todo se detuvo. El camión quedó completamente silencioso, sin el rugido del motor, sin los crujidos de la estructura, sin la respiración de los pasajeros. No quería abrir los ojos, pero algo me decía que, si no lo hacía, jamás saldría de ahí. Respiré hondo y despacio, abrí una rendija. El camión ya no estaba en movimiento, pero lo que más me aterrorizó no fue eso, era el hecho de que ya no había carretera. El vehículo estaba detenido en un espacio vacío, envuelto por una oscuridad densa como brea. No había suelo, cielo ni horizonte, solo un vacío absoluto. El reflejo de las luces del camión apenas lograba tocar aquella negrura infinita. El asiento a mi lado estaba vacío. La señora mayor había desaparecido. Mis labios se abrieron en un susurro tembloroso. No, estaba solo, o casi. Algo se estaba moviendo en el fondo del camión. Me volteé despacio. Ahí, en el último pasillo, estaba de pie el hombre sin rostro. Pero ahora no estaba inmóvil. Su cuerpo empezaba a retorcerse de manera errática, como si estuviera siendo jalado por hilos invisibles. Su traje antes alineado parecía deformarse, como si su forma estuviera siendo corrompida, y entonces comenzó a acercarse. Cada paso era un impacto en la realidad a mi alrededor. El suelo inexistente parecía temblar y sentí algo dentro de mí gritar para que huyera, para correr, para no dejar que me tocara. Pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapado en ese camión, en una dimensión sin nombre. Él avanzaba y entonces, por primera vez, su rostro empezó a cambiar. La superficie lisa se retorció, se abrió. El vacío blanco se llenó de sombras distorsionadas, como si rostros ocultos intentaran emerger de él. Vi bocas formándose y desapareciendo,
ojos vacíos parpadeando por un instante y desvaneciéndose. Expresiones de horror y agonía se retorcían y se disolvían como si estuvieran siendo devoradas. Y entonces, una voz resonó, no por el aire, sino dentro de mi cabeza. Baja, profunda, ancestral. Tú eres el siguiente. Mis pulmones se apretaron. Un peso aplastante se apoderó de mi pecho. Mis pensamientos se volvieron turbios, como si algo estuviera tratando de arrancar mi mente de mi propio cuerpo. Y entonces escuché un sonido, un claxon, fuerte, real. El mundo a mi alrededor se estremeció. El camión entero se sacudió y en un instante de caos absoluto, sentí como si estuviera siendo jalado por una fuerza gigantesca. Cerré los ojos y todo se volvió blanco. Entonces hubo un impacto brutal y la nada me tragó. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor sordo, esparcido por todo mi cuerpo, como si me hubieran lanzado contra un muro de concreto. Mis oídos zumbaban y había un olor fuerte a polvo y aceite quemado en el aire. Abrí los ojos despacio. Estaba tirado en la orilla de la carretera, a pocos metros de donde debería estar el camión. El asfalto áspero raspaba mis manos y mi pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba vivo, pero ¿y los demás? Con un esfuerzo enorme, levanté la cabeza y miré alrededor. El camión estaba ahí, inclinado en la cuneta al lado de la carretera, la carrocería retorcida y los vidrios hechos añicos. Las luces parpadeaban débilmente, lanzando un brillo tembloroso en la neblina densa que cubría la carretera. El chofer estaba caído sobre el volante, inmóvil. ¿Un accidente? ¿Sufrí un accidente?, murmuré, dándome cuenta de que los sacudones intensos e inusuales que sentía podrían ser el camión descontrolado saliéndose de la carretera, pero no veía a nadie más. ¿Dónde estaban los otros pasajeros? La señora mayor, el hombre del sombrero, la mujer con el bebé. Todos habían desaparecido. Mi estómago se revolvió. El miedo volvió a esparcirse por mí como veneno. Entonces, escuché voces. Más adelante, algunas personas corrían hacia mí. Otros conductores atraídos por el accidente. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Un hombre se arrodilló a mi lado, preguntando si podía moverme. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Quería gritar, contar lo que había pasado, pero ¿qué había pasado exactamente? Miré de nuevo hacia el camión, hacia la carretera, hacia el cielo oscuro y sin luna. No había señal de él, el hombre sin rostro. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que había estado. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y sabía que, de alguna forma, aún estaba cerca. Me llevaron al hospital y supe que los demás pasajeros fueron dados por desaparecidos. Nadie lograba encontrarlos en ningún lado. Era un misterio. Cuando pidieron mi declaración sobre el accidente, hablé sobre los sacudones, sobre los pasajeros asustados, que todo estaba oscuro y casi no veíamos nada, y después mentí. Dije que los pasajeros estaban todos ahí cuando cerré mis ojos. Sentí el camión sacudirse con violencia y no recordaba nada más que despertar en esa carretera, lleno de dolor y aturdido. No dije nada sobre el hombre sin rostro o sobre lo que pasó en ese viaje. ¿Personas desapareciendo? ¿Hombre sin rostro? Pensarían que estaba loco. Los policías y médicos no insistieron. Había sufrido un accidente. Me había golpeado la cabeza y mi historia era coherente con mi condición. Me recuperé del accidente y volví a mi vida normal. Pero sé que el hombre sin rostro aún está en Apizaco y nunca más voy a pisar esa central ni viajar en un camión de esa línea. Quiero contar algo que me pasó hace algunos años, cuando terminé la universidad y me mudé a Tlaxcala para trabajar como enfermera. Me llamo Camila.
Nunca fui del tipo que cree en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre me consideré una persona racional, enfocada en la lógica y la ciencia. Pero lo que viví en esa época me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Llegué a la ciudad en una tarde nublada. El aire era fresco y el movimiento en las calles parecía lento, casi soñoliento. Tlaxcala era pequeña y tradicional, llena de caserones coloniales y calles estrechas empedradas. El hospital donde trabajaría quedaba en el centro, un edificio antiguo con paredes amarillentas por el tiempo, ventanas altas y una fachada que parecía haberse detenido en otra época. No era un lugar bonito, tampoco acogedor, pero era mi primer trabajo y estaba decidida a hacerlo funcionar. Encontré un pequeño departamento en la misma calle del hospital, por suerte. Era un cuarto sencillo con una cama, baño y una pequeña cocina. Era suficiente y el hospital estaba cerca, al otro lado de la calle, y podía verlo por la ventana. Estaba emocionada con mi nueva independencia, lista para empezar esta nueva etapa de mi vida. Sin embargo, desde el primer momento, sentí que había algo diferente en ese lugar. En la primera noche, después de organizar mis cosas, me bañé y me acosté temprano. El silencio de la ciudad me incomodaba. Yo venía de un lugar más grande, acostumbrada al ruido constante de las calles, de los coches y de la gente. Pero ahí, el único sonido era el leve susurro del viento y, de vez en cuando, el ladrido distante de algún perro. Poco antes de dormir, escuché un ruido que parecía venir de la dirección del hospital. No era exactamente un sonido fuerte, pero algo que me puso alerta. Parecía un llanto ahogado, como si alguien estuviera sufriendo, pero venía de muy lejos, tal vez de los pisos superiores del edificio. Miré por la ventana de mi departamento, que tenía una vista parcial del hospital, y vi que una de las luces en el último piso parpadeaba de manera irregular. Debe ser solo algún paciente con algún problema grave, pensé, tratando de ignorar la sensación extraña que eso me causaba. Me di la vuelta y cerré los ojos, forzándome a dormir. Pero esa fue la última noche de paz que tuve. A la mañana siguiente, desperté cansada. Mi sueño había sido inquieto, lleno de sueños fragmentados que no tenían sentido. Algo sobre pasillos oscuros, susurros a lo lejos y una sensación sofocante de estar siendo observada. Traté de ignorarlo. Era mi primer día de trabajo y mi mente probablemente solo estaba ansiosa por la nueva rutina. Llegué temprano al hospital, caminando por los pasillos aún vacíos. El olor fuerte a desinfectante se mezclaba con algo más antiguo. Un olor ligeramente dulzón, pero extraño, impregnado en las paredes. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, lanzando sombras inestables en las esquinas. El edificio parecía desgastado por el tiempo, como si cargara décadas de historias mal resueltas. Me presenté al equipo y conocí a Daniela, una enfermera que parecía tener mi edad y que pronto se mostró amigable. Ella me fue mostrando las áreas y explicando el funcionamiento del hospital, pero algo en su expresión cambiaba siempre que pasábamos cerca de cierto pasillo. Las puertas ahí estaban cerradas y el aire era más frío, como si esa parte del hospital perteneciera a otro tiempo. ¿Qué hay ahí?, pregunté, señalando las puertas cerradas. Daniela dudó. Nada, es decir, es un área antigua, desactivada hace años. Nadie entra ahí. ¿Por qué? Ella desvió la mirada. Problemas estructurales. Dicen que es peligroso. La forma en que lo dijo no me convenció. Había más en esa historia, pero me di cuenta de que no era el momento de insistir. El resto del turno transcurrió normalmente, o al menos eso intenté convencerme. Durante el horario, atendí pacientes, organicé expedientes y me adapté a la rutina del hospital.
Pero algunas cosas no tenían sentido. El sonido de pasos en pasillos vacíos, el elevador que a veces subía solo al último piso, incluso cuando nadie lo llamaba. El interfono que chillaba, como si alguien respirara del otro lado de la línea, pero sin decir nada. Fue cerca del final de mi turno que pasó algo que me hizo darme cuenta de que esas inquietudes eran solo el principio. Estaba en la enfermería cuando una señora mayor me llamó con voz temblorosa. Sostenía mi muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Muchacha». Su voz salió en un susurro urgente. «No despiertes a los que duermen». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué dijo?», pregunté tratando de mantener un tono calmado. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, como si de repente se hubiera dado cuenta de que no debería haber dicho nada. Su boca se cerró en una línea rígida y solo negó con la cabeza, negándose a decir algo más. Salí de ahí sintiendo un peso en el pecho. Cuando le conté a Daniela, ella solo sonrió sin humor. «Los pacientes más viejos dicen cosas raras a veces», dijo, tratando de minimizarlo. Pero había algo en la forma en que evitaba el tema que me molestó. Esa noche, mientras volvía a mi departamento, la sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Miré al hospital una última vez antes de entrar a casa, y entonces lo vi. En la ventana del último piso, esa misma luz parpadeaba de nuevo, y detrás del vidrio había una silueta. Alguien o algo me observaba. La noche siguiente, algo dentro de mí me decía que no debería volver al hospital para hacer el turno nocturno. Una sensación extraña, una advertencia silenciosa que no podía ignorar. Pero era apenas mi segunda noche de trabajo y no podía simplemente faltar. Así que respiré hondo, me tragué la incomodidad y me dirigí a otra guardia. El hospital parecía aún más frío que la noche anterior. El olor a desinfectante no enmascaraba la humedad en el aire y los pasillos estaban casi vacíos, excepto por algunas enfermeras y pocos pacientes. Mi turno sería largo y, a pesar de la tensión, traté de enfocarme en el trabajo. Pero algo seguía mal. Alrededor de las 2 de la mañana, necesité reponer algunos insumos en el almacén que quedaba en un pasillo cerca del área desactivada. El silencio ahí era diferente, más profundo. La luz débil de las lámparas parpadeaba de vez en cuando y el aire parecía más pesado. Cuando abrí la puerta del pequeño depósito, sentí un escalofrío subir por mi nuca. Los estantes eran altos, llenos de cajas empolvadas, y un leve olor a moho inundaba el lugar. Caminé hasta el fondo, buscando lo que necesitaba, cuando escuché un sonido. Pasos. Me volteé rápidamente, esperando ver a alguien, pero el pasillo detrás de mí estaba vacío. El sonido, sin embargo, no paró. Pasos arrastrados, lentos, como si alguien descalzo estuviera caminando ahí cerca. Mi corazón se aceleró. Traté de convencerme de que era Daniela o algún otro empleado, pero algo me decía que no era así. Entonces, en ese momento, escuché algo peor, un susurro, bajo, ronco, viniendo de la oscuridad del pasillo. «Camila». Mi sangre se heló. El sonido era ahogado, como si alguien me estuviera llamando desde un lugar distante, pero al mismo tiempo demasiado cerca. Mis pies quedaron pegados al suelo, mi respiración se detuvo. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta del área desactivada. Estaba entreabierta, el área que supuestamente estaba cerrada con llave. Mi mente gritaba que corriera de ahí, pero mis ojos quedaron fijos en la rendija oscura. Dentro de ella, vi un movimiento, no algo claro, no un cuerpo, sino un contorno, una sombra, y entonces un sonido, un golpe seco, como algo cayendo al suelo. Fue suficiente para que me moviera. Agarré los insumos de cualquier manera y salí de ahí, todo mi cuerpo temblando. No miré hacia atrás, no quería saber qué me estaba llamando.
Al llegar al puesto de enfermería, Daniela notó mi estado. ¿Qué pasó? La puerta del área cerrada estaba abierta. Escuché algo ahí dentro. Su rostro perdió el color. ¿Entraste? No, pero había alguien ahí. Te juro que lo escuché. Daniela agarró mi brazo con fuerza. No vayas ahí. Nunca. ¿Qué hay ahí, Daniela? Ella dudó, como si quisiera decirme, pero estuviera prohibida. Entonces solo murmuró: no despiertes a los que duermen. Las mismas palabras que la paciente anciana me había dicho. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Quería creer que era coincidencia, pero algo me decía que no lo era. Esa noche, por primera vez, sentí que algo realmente malo existía en ese hospital. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que ya sabía mi nombre. La noche siguiente volví al hospital con un peso en el pecho, como si supiera que algo aún peor pasaría. A cada paso por los pasillos fríos, sentía los ojos de algo invisible sobre mí. Mi mente decía que ignorara, que me enfocara en el trabajo. Pero mi instinto gritaba otra cosa: sal de aquí. Daniela estaba rara, silenciosa, distraída. Evitaba mirarme a los ojos y, cuando pregunté si todo estaba bien, solo murmuró que sí, pero yo sabía que no. Ella sabía algo que no podía o no quería contarme. La noche pasó lenta, cada segundo arrastrado como si el tiempo estuviera atrapado ahí dentro. Los ruidos continuaban, los pasos, los chirridos en los intercomunicadores, las luces parpadeando de manera errática. Alrededor de las 3 de la mañana, fui a checar a los pacientes del tercer piso. El área estaba casi vacía, solo 2 ancianos internados, ambos durmiendo profundamente. Escuché el pitido constante de los monitores cardíacos y anoté los signos vitales. Todo parecía normal, hasta que la luz del cuarto parpadeó. Y cuando volvió a la normalidad, uno de los pacientes, un hombre muy flaco, piel grisácea y mirada perdida, estaba sentado en la cama, mirándome fijamente. Mi corazón se aceleró. No debería estar despierto. El expediente indicaba que estaba sedado. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté, la voz más débil de lo que me hubiera gustado. Él inclinó la cabeza lentamente hacia un lado, y entonces susurró: «Lo viste, ¿verdad?». Mi estómago se revolvió. «¿Qué vi?». No respondió. Solo sonrió, una sonrisa vacía, muerta, como si su piel estuviera siendo jalada hacia atrás por algo invisible. El pitido del monitor se volvió más lento. «Ellos saben que puedes verlos ahora». Mi respiración se detuvo. ¿Quién sabe? Parpadeó lentamente, como si estuviera luchando por mantenerse despierto. Los que nunca se fueron. La luz parpadeó de nuevo, y un escalofrío subió por mi espalda. En ese instante, escuché algo, un susurro, viniendo de la esquina del cuarto, donde la luz no alcanzaba. Giré la cara despacio, sintiendo el pavor crecer dentro de mí, y entonces lo vi. Ahí, en la sombra, algo estaba de pie. No era un paciente, no era un empleado, era algo más alto, más flaco, de contornos equivocados, como si su cuerpo no perteneciera a ese espacio. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada quemando sobre mí. Mi cuerpo quedó paralizado. No podía respirar. El pitido del monitor del paciente se aceleró. Y entonces la cosa dio un paso al frente. La luz parpadeó nuevamente, y cuando volvió a la normalidad, el cuarto estaba vacío. El paciente, inmóvil acostado en la cama. Los monitores, silenciosos, estaba muerto. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo recuerdo correr, mi pecho ardiendo, mi corazón latiendo con fuerza. Daniela me encontró en el pasillo, mi cara sin color, mis manos temblando. No preguntó qué pasó, solo miró hacia el cuarto.
luego a mí, y dijo, en un tono casi derrotado: «Ya es tarde, ya te notaron. Debería haber salido de ese hospital, debería haber corrido a mi departamento, empacado mis cosas y haberme ido de esa ciudad maldita, pero no lo hice». Algo dentro de mí, tal vez terquedad o pura locura, me obligó a volver a la guardia la noche siguiente. Desde que vi aquello en el cuarto del paciente muerto, todo parecía mal. Las sombras parecían más densas, el aire más pesado. El hospital, que ya tenía una atmósfera sofocante, ahora me daba la sensación de estar sumergiéndome en una pesadilla sin salida. Mi turno empezó raro. Daniela me evitaba. Ella sabía lo que había pasado. Sabía que ahora yo estaba marcada. Quería preguntar qué diablos significaba todo aquello, pero temía la respuesta. Alrededor de las 2 de la mañana, el intercomunicador chirrió. Mi sangre se heló. La voz salió distorsionada, como si algo estuviera tratando de imitar a un ser humano. Miré a Daniela, esperando que ella lo hubiera escuchado, pero solo agachó la cabeza. «¿De dónde viene eso?», pregunté, tratando de parecer firme. Ella dudó. «Área desactivada». Mi estómago se revolvió. Debería haberlo ignorado, pero no pude. Algo me jalaba hacia allá, como si aquello supiera que no podría resistir. Agarré una linterna y seguí por los pasillos desiertos hasta el área desactivada. La puerta, que antes estaba cerrada con llave, ahora estaba de par en par. El pasillo más allá era largo, oscuro, el olor a moho y medicinas viejas impregnado en el aire. Cada paso hacía eco, como si las paredes estuvieran vivas, escuchando mi llegada. Entonces, la luz de la linterna parpadeó, y lo vi. Las camas viejas estaban ocupadas, pero no por pacientes vivos. Eran sombras, figuras deformes, de cuerpos atrofiados y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Estaban acostadas, inmóviles, pero sentía que me observaban. Y entonces, todas se sentaron al mismo tiempo. El aire se volvió pesado, como si algo hubiera drenado el oxígeno del ambiente. Mi pecho se apretó, mis manos temblaban. Un sonido resonó por el área. Era un sonido arrastrado, como si personas se estuvieran moviendo con los pies arrastrados y pesados. Entonces miré al suelo y pude ver los pies descalzos raspando el piso, acercándose, la sombra alta y flaca, sin ojos, sin rostro, surgió del fondo del pasillo. Sabía que yo estaba ahí. Intenté correr, pero mis piernas no obedecían. El aire a mi alrededor parecía atrapado, como si la realidad se estuviera doblando sobre mí. Y entonces habló, pero no con voz, con cientos de voces al mismo tiempo. «No debiste haber visto». La cosa avanzó. Las sombras en las camas empezaron a reír, una risa horrible, desafinada, mezclada con llanto y susurros. La luz parpadeó, y sentí dedos fríos tocar mi hombro. No recuerdo exactamente cómo escapé, solo sé que de repente estaba corriendo por los pasillos, mi pecho ardiendo, los pasos detrás de mí aumentando. Sentía aquello siguiéndome, el hospital entero vibrando con su presencia. Cuando alcancé a Daniela, ella ya estaba esperando. «¿Qué hago?», grité desesperada. Ella me agarró por los hombros, la cara pálida. «Vete, ahora, no mires atrás, nunca vuelvas». Y obedecí. Salí corriendo del hospital, mis pulmones ardiendo. El frío de la madrugada me envolvió cuando crucé las puertas de salida. Solo paré de correr cuando llegué a mi departamento. Esa noche no dormí. Empaqué mis cosas al amanecer, entregué mi carta de renuncia a RH del hospital y dejé la ciudad sin mirar atrás. Hoy trabajo en un centro de salud del interior, donde la rutina es más tranquila y el ritmo de la vida va más despacio. El trabajo es bueno, durante el día, y principalmente,
Nada raro pasa por allá, sin voces, sin áreas desactivadas extrañas, sin susurros, sin pasos, nada. Es todo lo que quiero y espero que siga así. Nunca volví, pero a veces, en el silencio de la noche, cuando cierro los ojos, aún escucho esa voz, susurrando mi nombre. Y en mis sueños, siempre vuelvo a ese maldito hospital, siempre en el mismo punto, cuando esa sombra está a punto de alcanzarme. Entonces despierto sudando frío, con el corazón acelerado. México es un país de leyendas. En cada ciudad, en cada pueblo, hay historias de apariciones, espíritus y pactos sombríos. Algunas se cuentan para asustar a los niños, otras son advertencias veladas. Pero por más que estas historias sean parte de la cultura, yo nunca creí en ellas. Una de las leyendas más antiguas del estado de Tlaxcala es la del jinete negro. Dicen que aparece en los caminos desiertos o en los campos solitarios al caer la noche, montado en un caballo tan oscuro como la propia oscuridad. Su rostro nunca puede verse debajo del yelmo o del sombrero, y su voz es grave como un susurro del infierno. Aquellos que lo encuentran reciben una oferta tentadora, riquezas más allá de la imaginación a cambio de algo que parece abstracto: el alma. Claro, siempre pensé que eso no era más que superstición. Pero entonces, me pasó a mí. Me llamo Hugo, tengo 25 años y soy fotógrafo y periodista freelance. En los últimos años, viajé por diferentes estados de México documentando tradiciones culturales y folclore para revistas y blogs de turismo. Mi último viaje me llevó a Tlaxcala, un estado pequeño, pero rico en historia y bellezas naturales. Estaba ahí para fotografiar paisajes, ruinas antiguas y festividades tradicionales para un proyecto especial. Durante mis andanzas, escuché hablar sobre la leyenda del jinete negro, un espectro que aparece en los caminos vacíos, ofreciendo riquezas a cambio del alma de quien lo encuentra. Claro, pensé que era solo otra superstición tonta, hasta que me pasó a mí. Llegué a Tlaxcala en una tarde calurosa de otoño, el cielo azul sin nubes y un viento fresco cortando los campos. Después de algunos días explorando ciudades más grandes, decidí ir hasta un pequeño pueblo en el interior donde decían que los paisajes eran perfectos para fotografías. El lugar era rústico y tranquilo, con casas bajas de adobe y calles de tierra. La gente parecía desconfiada de los forasteros, pero no eran hostiles. Me hospedé en una posada sencilla, administrada por una señora mayor que hablaba sobre las leyendas de la región con una naturalidad escalofriante. «Si vas a salir de noche, ten cuidado en las encrucijadas», me dijo al servir café en la mañana siguiente. «Es ahí donde él aparece». «¿Quién?», pregunté por curiosidad. «El jinete negro», respondió sin dudar. «Si lo ves, reza o corre». Solo me reí. Más tarde, mientras exploraba la región, conocí a don Eusebio, uno de los habitantes más antiguos del pueblo. Era un hombre flaco, de cabellos blancos y ojos sombríos. Sentado frente a su casa, fumaba un puro mientras observaba el movimiento perezoso de la calle principal. «¿Eres turista?», preguntó sin quitarse el cigarro de la boca. «Algo así», respondí, ajustando la cámara en el cuello. «Estoy fotografiando la cultura local». Él asintió lentamente. «Entonces ya debes haber oído hablar de él». Sabía exactamente de qué estaba hablando, pero me esforcé por parecer desinteresado. «¿El jinete negro?», algunas personas mencionaron esa leyenda. Don Eusebio soltó una risa baja. «No es leyenda, muchacho. Si caminas tarde en la noche por estos caminos, puedes acabar conociéndolo en persona». Su tono era serio. «¿Y qué pasa si lo veo?». Me miró fijamente por un instante antes de responder. «Si te habla, ya es demasiado tarde». Algo en su expresión me dejó inquieto.
pero seguí fingiendo que aquello no me afectaba. Al final, leyendas como esa existen en todo México. Solo superstición. O al menos eso pensaba yo. Al atardecer, la luz dorada del sol se esparcía por los campos, tiñendo todo con un color cálido y sereno. El viento aún soplaba, pero ahora con una ligereza que hacía que las hojas de los árboles bailaran como si estuvieran mecidas por una melodía. Estaba buscando un escenario perfecto para las fotos del proyecto, así que decidí seguir por un camino aislado que se extendía por una vegetación densa. Las ruinas de un antiguo convento, mencionadas por algunos habitantes, estaban a unos kilómetros de ahí, y yo sabía que ese sería el lugar ideal para capturar las imágenes que buscaba. Caminé por horas, subiendo pequeñas colinas y atravesando campos que parecían no tener fin. La tranquilidad del lugar me hacía olvidar el tiempo, y con cada nueva fotografía que tomaba me sentía más inmerso en aquel ambiente silencioso e imponente. Cuando me di cuenta, el cielo ya estaba oscureciendo, y la última luz del sol comenzaba a desvanecerse, transformando las sombras en siluetas misteriosas. Fue cuando me di cuenta de que estaba completamente solo. El camino que había seguido ya no parecía familiar, y las marcas de mis botas en la tierra estaban cubiertas por una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiera acelerado. Miré a los lados, pero la vegetación densa bloqueaba mi visión. Tratando de orientarme, saqué el celular del bolsillo, pero no había señal. El vacío de datos en la pantalla me causó una sensación de incomodidad creciente. La noche, que antes parecía distante, ahora ya estaba sobre mí, y con ella venía un escalofrío que me recorrió la espalda. La sensación de estar siendo observado me invadió de repente. No era solo la oscuridad que parecía tragarse cada pedazo del paisaje, sino algo más profundo e impreciso, como una presencia invisible que me observaba sin ser vista. Miré hacia atrás, tratando de ver más allá de la niebla que comenzaba a formarse, pero no había nada ahí. El viento dejó de soplar, y el sonido de la naturaleza, antes tan presente, se cayó, como si el propio mundo se hubiera detenido para observarme. Apretando la cámara contra el pecho, comencé a caminar más rápido, sintiéndome más tenso con cada paso. Mis oídos estaban alerta, esperando cualquier ruido, pero el silencio solo aumentaba. El crujido de una rama seca rompiéndose a lo lejos hizo que mi corazón se acelerara. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero algo en el aire me decía que ya no estaba solo. Como si alguien estuviera caminando detrás de mí, siempre a una distancia, pero con una precisión que me hacía sentir la presencia de ojos sobre mí. Debe ser mi imaginación, pensé, tratando de convencerme de que no era más que nerviosismo, pero la sensación no pasaba. Podía sentir el peso de la oscuridad, como si se hubiera vuelto algo sólido, palpable, que se movía junto conmigo. Miré una vez más el celular, sin señal, y entonces me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver. El camino que antes parecía simple ahora se mostraba como un laberinto, y la sensación de pavor se intensificaba. Y fue entonces cuando lo escuché. Primero, un suave sonido de cascos, distante, pero pronto acercándose. Era imposible. Estaba en medio de la nada. No había otros viajeros, no había coches, no había nada más que yo y la vastedad de aquel campo. El sonido se acercaba rápidamente, como si algo o alguien estuviera viniendo en mi dirección. Entonces lo vi. Emergió de la oscuridad, montado en un caballo negro como la noche, su figura imponente, cubierta por una capa oscura que parecía fundirse con el propio cielo. El jinete negro. Lo reconocí inmediatamente. El miedo se apoderó de mí de manera tan profunda que mis piernas no podían moverse. Se detuvo a unos metros de mí, su mirada, o lo que fuera, fija, pero invisible, como si los ojos estuvieran escondidos bajo el yelmo.
El sonido del caballo respirando pesadamente se mezclaba con el silencio ensordecedor. «¿Estás perdido, viajero?» La voz vino como un susurro profundo, un eco que parecía venir de dentro de mi cabeza. Quería correr, pero algo me lo impedía, como si la propia tierra me estuviera sujetando ahí. Fui incapaz de responder, solo me quedé parado, observando aquella figura fantasmagórica frente a mí. «Puedo ayudarte», dijo él. La voz se volvió más clara, más invitadora. «Un simple intercambio, riquezas más allá de tu imaginación, a cambio de lo que más temes perder». Quería gritar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían. Lo único que podía hacer era mirarlo, al jinete negro, esperando la siguiente acción, la siguiente palabra que tal vez me condenaría. Y entonces, finalmente, habló, con un tono tan grave que el eco de aquellas palabras parecía extenderse más allá del tiempo. «Tu alma ya está perdida, Hugo». Las palabras del jinete resonaron en mi mente, un trueno que hacía eco en mi cabeza. «Tu alma ya está perdida, Hugo». Quería gritar, quería negar, pero sus palabras se arrastraban como cadenas en mi mente. No sabía si era miedo o si la tentación estaba empezando a infiltrarse en mi espíritu, pero algo cambió dentro de mí. La idea de riquezas, poder, una vida de lujos y reconocimiento, todo eso a mi alcance. Podría ser alguien, podría tenerlo todo. Los ojos del jinete, invisibles bajo su yelmo, parecían observarme, cada movimiento mío, cada pensamiento que tuviera, y fue ahí cuando las visiones comenzaron. Como si una niebla densa se disipara frente a mí, vi el futuro, o lo que pensaba que era el futuro. Me imaginé en grandes ciudades, rodeado de personas importantes, en fiestas lujosas, dinero cayendo a montones, poder más allá de mi comprensión. Era la promesa de todo lo que siempre había soñado, ya no viviendo como freelance, buscando cada pequeño trabajo, ya no luchando para pagar las cuentas a fin de mes. Sería alguien grande, admirado, temido. La tentación era abrumadora. ¿Cómo podría resistirme? ¿Cómo podría renunciar a todo esto por algo tan abstracto como un alma? El jinete, ahí parado, silencioso, parecía aguardarme. Podría darle cualquier cosa, a cambio de esa vida gloriosa. La duda ya estaba empezando a desaparecer, como si estuviera siendo tragado por la visión de las posibilidades infinitas que se abrían ante mí. Pero entonces, en el fondo de mi mente, surgió un pensamiento débil, casi borrado por la tentación, la advertencia de don Eusebio. Él me había dicho que corriera si encontraba al jinete, que rezara si me hablaba. Pero, ¿qué estaba haciendo? Estaba listo para entregar mi alma por una vida de lujos, y ya ni me acordaba del miedo o de la advertencia, hasta que una ola de lucidez me golpeó con fuerza. Sabía lo que estaba pasando. Estaba a punto de ceder, a punto de convertirme en una marioneta del jinete negro, y él lo sabía. Fue como si una voz interna me gritara que actuara. Una fuerza que no venía de mí, sino de algo más profundo, más instintivo. No podía hacer esto. De repente, el peso de la tentación se disipó y recuperé la claridad. Sin pensar, sin dudar más, di la espalda al jinete y comencé a correr. Corrí como nunca en mi vida, la respiración pesada e irregular, mis piernas ardiendo con el esfuerzo, pero sabía que necesitaba huir. Huía de mi propia avaricia, de la trampa que me estaban tendiendo. El sonido del caballo detrás de mí comenzó a intensificarse. Los cascos golpeando contra la tierra parecían hacer eco en mi pecho, como si el jinete estuviera cada vez más cerca. Pero no podía parar. La sensación de que me estaba siguiendo, persiguiéndome, me consumía. El miedo se apoderó de mí como una niebla densa. Miré hacia atrás una vez y la visión de él casi me hizo tropezar. Estaba ahí, montado en su caballo negro,
su figura imponente y amenazadora, como si el propio tiempo estuviera congelado a su alrededor. Ya no podía ver su rostro, pero sabía que estaba sonriendo, esperando que sucumbiera. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Solo corría. Corría sin parar, guiado por lo único que quedaba dentro de mí, el instinto de supervivencia. La oscuridad había caído completamente, pero ya no sabía en qué dirección iba. Hasta que, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisé las luces débiles del pueblo a lo lejos. Con el corazón acelerado y la sensación de que algo aún me observaba, entré en las calles del pueblo, finalmente respirando con alivio. Había vuelto. Pero, al mirar hacia atrás, la oscuridad parecía cerrarse detrás de mí, como si el jinete hubiera desaparecido en la noche sin dejar rastros. Cuando llegué a la posada, la señora mayor me miró con una mirada que ya sabía lo que había enfrentado. Pero en lugar de palabras, fui directo a la casa de don Eusebio. El viejo estaba sentado en su silla, mirando hacia la calle, como si me estuviera esperando. «¿Viene, verdad?», preguntó él, con su voz arrastrada. No dije nada, pero asentí con la cabeza. El terror aún pulsaba en mis venas. Don Eusebio soltó una risa baja y amarga. «Ahora ya te conoce, Hugo, y él nunca hace su oferta en vano. Si resististe, va a esperar. Es paciente. Tu alma la marcó. Ahora, lo que quieras ya no importa. Él esperará a que la ambición te destruya, hasta que vuelvas a él, suplicando por un pedazo de su promesa. Y entonces, ya no podrás escapar». Miré al viejo, el pánico revolviéndose en mi pecho. Pero yo resistí, don Eusebio. No acepté su oferta, no dejé que me dominara. «Ah, sí, resististe, pero muchacho, él ya sabe lo que deseas. Ahora solo es cuestión de tiempo. Siempre vuelve, y cuando vuelva ya serás otra persona, más débil, más desesperado, hasta que la tentación se vuelva irresistible». Aquellas palabras flotaron en el aire, pesadas como el propio miedo que me rodeaba. El jinete negro aún estaba ahí, al acecho, esperando a que perdiera mi última esperanza. Cuando me acosté, esa noche, pensé que no podría dormir, pero me quedé dormido rápidamente, como si una fuerza invisible me hiciera adormecer. En el sueño, estaba de nuevo en el mismo lugar, y a lo lejos lo veía. Era él. El jinete negro se acercaba, y yo escuchaba el sonido de los cascos de su caballo. Intenté huir, pero estaba paralizado. No podía moverme ni gritar, hasta que llegó muy cerca, deteniéndose frente a mí y mirándome directamente a los ojos. «Joven, lo sé. Puedo leer cada pensamiento tuyo. Lujo, riquezas y mujeres. Tengo todo eso a disposición». Con una fuerza tremenda moví mis labios y dije, «No». Él se quedó ahí mirándome fijamente. Entonces dijo, «Soy paciente. Un día vendrás a buscarme». Girando su caballo hacia la dirección de donde vino, comenzó a galopar, mientras una niebla densa empezó a cubrir todo a mi alrededor y él desapareció, junto con su caballo, en la oscuridad de la neblina. Desperté asustado, con una sensación de que no era un sueño, era real. De alguna forma, estuve ahí, hablé con él, me desesperé, no dormí más. Al día siguiente, las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas de la pequeña posada donde había pasado la noche. La pesadilla aún pesaba sobre mí y la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cuando desperté, sentí el peso de la experiencia en cada hueso, como si mi alma hubiera sido arrastrada a algún lugar oscuro, donde nunca más sería el mismo. No dije nada a nadie, simplemente pagué por la estancia y tomé el primer transporte de vuelta a mi ciudad. Dejar Tlaxcala fue una huida, pero una huida que sabía que nunca sería completa. Por más que el lugar ahora estuviera distante,
La experiencia estaba conmigo, como una sombra que se extendía en cada rincón de mi mente. Los años pasaron, pero la marca del jinete negro nunca me dejó. La vida que imaginé tener al aceptar su oferta de riquezas y poder fue una ilusión que nunca se concretó. En su lugar, mi vida se transformó en una secuencia de fracasos, uno tras otro. Trabajos perdidos, proyectos que no despegaron, amistades destruidas, e incluso mi novia me dejó para quedarse con uno de mis colegas. La ambición que casi me consumió en aquel campo oscuro en Tlaxcala nunca fue completamente silenciada. En momentos de soledad, el deseo de poder resurgió, y fue ahí cuando casi caí de nuevo, al borde de la destrucción. En algunos momentos, cuando la noche caía y el silencio parecía tragarse todo a mi alrededor, escuchaba el sonido distante de cascos. Al principio, trataba de ignorarlo. Tal vez fuera solo el viento o mi mente paranoica tratando de justificar lo imposible. Pero cuando el sonido se acercaba, inconfundible, sabía que no estaba oyendo cosas. Él estaba ahí, el jinete negro, en algún lugar, al acecho, esperando, intentaba huir de esto. Cambiaba de ciudad, cambiaba de trabajo, trataba de enterrar todo lo que había pasado. Pero, donde sea que fuera, el recuerdo del jinete negro me seguía, como una promesa de que nunca me abandonaría. Su voz, grave como un trueno, resonaba en mi mente, recordándome la tentación, la oferta que me hizo y la deuda que tenía con él. A veces, me sorprendía mirando hacia la oscuridad de la noche, esperando ver la figura montada en su caballo negro materializarse. Pero nunca apareció físicamente, no lo necesitaba. La sensación de su presencia, el peso de su sombra, ya era suficiente para atormentarme, y entonces las palabras de don Eusebio se volvieron aún más verdaderas. El jinete negro nunca hacía una oferta en vano. Él esperaba. Sabía que, tarde o temprano, mi propia ambición sería suficiente para arrastrarme de vuelta. Ya era parte del juego, y él, paciente como siempre, solo estaba aguardando el momento adecuado. Sabía que ya no había forma de escapar. Había días en que, al mirarme al espejo, me cuestionaba si ya había cambiado, si la tentación aún tenía poder sobre mí, o si ya estaba perdido para siempre, esperando el momento en que el jinete negro vendría, finalmente, a cobrar su deuda. Y en esos momentos de reflexión sombría, el sonido de los cascos, cada vez más fuerte, parecía decirme que no había vuelta atrás. El jinete negro nunca se olvidaba de sus elegidos, y así, sabía que un día volvería. Ya no como una figura distante, sino como la realidad que ahora dominaba mi vida. Y cuando eso sucediera, ya no podría huir. Mi única esperanza es que mi vida mejore y que, cuando llegue el momento, pueda decir no a su oferta una vez más.